Ahora sí pueden tomar asiento y vamos a la lectura de Hechos 17:11. ¿Ya lo tienen? Ok. Bueno, vamos a leerlo juntos. Y estas eran más nobles que las que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Y con este hermoso texto les invito a postrarse de rodillas para hacer otra oración, por favor. Querido Jesús y Padre nuestro que moras en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que tú nos das, por tus bendiciones. Te pedimos que en esta mañana tú puedas abrir nuestros oídos y nos des entendimiento, Señor, para poder aprender de esta lección que nos van a compartir los maestros. También, Señor, te pedimos sabiduría para poder compartir todo lo que aquí aprendamos, para que podamos ir sembrando semillitas, que quizás nosotros somos el instrumento de siembra, Señor, pero tú eres quien hace germinar esas semillas. Que sean depositadas en esas personas, Señor, que te necesitan, que quieren tanto de ti, Señor, o que aún no saben de ti, que llegue, Señor, el mensaje, porque tu venida está pronto, Señor. A nosotros ayúdanos a permanecer en el camino, y si es que estamos a punto de salir de ellos, con tu dulce voz, Señor, haznos regresar, porque queremos ser parte de ti en el reino de los cielos. No nos desampares, pues, abrázanos en tu misericordia y no nos desampares. Gracias por cada milagro que hay en nuestra vida. Quédate pues, y todo esto te lo pedimos en Jesús. Amén. Ahora sí pueden sentarse. Es un sábado, inicio de trimestre, y es muy importante el día de hoy hacer un balance de lo que ha sucedido en los otros trimestres, lo que pasó el trimestre anterior, para que a partir de ese balance podamos poner nuestros objetivos muy, muy claros. Estaremos llevando en nuestra lección el libro de Juan. Muy bien, todo el mundo estudió. ¿Qué es lo que vamos a ver en él? Son temas en el Evangelio de Juan. Y a partir de estos temas vamos a empezar a conocer mucho más a profundidad la aplicación para nosotros. Por parte de Escuela Sabática hicimos un pequeño estudio. No le puedo cambiar, así es que ahí está. Creo que yo soy más rápida aplicándole. Hicimos un pequeño estudio de las clases. Pongan mucha atención porque los números dicen mucho, mucho. Hay que aprender a leerlos por ahí. Primero, ¿cómo anda la asistencia a Escuela Sabática? Yo quisiera que pusieran atención en el número más alto. Cuando ya identifiquen el porcentaje más alto, ¿alguien levanta la mano? En la barra de pastel, en asistencia. ¿Qué clase tiene el porcentaje más alto en asistencia? Ara, jóvenes. Nótese, los datos dicen mucho. Segundo lugar, ¿quién lo tiene? La clase 5, y ahí seguidito, la clase 2. Hasta ahí vamos a dejar. Quiere decir que para algunas otras clases es un área de oportunidad trabajar en la asistencia. Por ahí vamos a ser cuidadosos con nuestra asistencia, pues para que nuestra escuela sabática no se vea débil. En cuanto a estudio diario, va cambiando, pero por favor, yo quiero ver quién me dice quién tiene de las clases el primer lugar en estudio.
la clase 3. Y luego, está fuerte, lo cual es muy bueno. Esto es un punto muy positivo. La clase 3 y la clase 5 acá arriba están como fuerte. Pero los jóvenes no va mal, no va mal. Estos datos son muy importantes porque luego los vemos allá abajo un poco dispersos. Algo está pasando allá abajo y algo está pasando de lo cual también tenemos que aprender. Y viene una parte importante, muy importante, que son nuestras ofrendas. ¿Alguien quiere decirme, de acuerdo a esta barra de pastel, quién tiene el primer lugar en ofrendas? La clase 1. Ahorita se van a dar cuenta de un dato bien curioso, pero es la clase 1. Hay que felicitar a la clase 1 porque su generosidad es constante. Además es constante. Ahorita van a ver por qué. ¿Quién tiene el segundo lugar? La clase 3. ¿Y el tercero? Es del 1 al 5 y jóvenes, nada más. Es un 15. Pero ahorita lo van a ver bien claro porque les tengo su récord. Para algunos es un área de oportunidad y entonces hay que anotar por ahí. ¿Qué quiero después de estas gráficas? Que cada clase establezca sus propios blancos. A ver, este trimestre nos proponemos ser el número 1 en ofrendas. Este trimestre nos proponemos ser el número 1 en estudio. Y eso va a ser el objetivo. Sí, Ivonne. No hay un blanco estipulado, sino que lo que cada clase va acordando. Aquí tengo, por ejemplo, me voy a brincar un poquito a las ofrendas. Este es el promedio que se ha estado cubriendo. Me parece que el blanco es no bajarlo, mantener esos porcentajes para irlo alcanzando. La barra azul es el promedio, que nos va diciendo más o menos si bajamos o subimos en lo que teníamos planeado como blanco de manera personal. Entonces, creo que vale la pena hacer compromisos y a la hora de poner la parte que nos toca, pues cada quien hacer el esfuerzo. Y no me refiero solo en la ofrenda, me refiero también en la parte de asistencia, que aquí hay épocas en las que sí es muy, muy significativa, esta puede ser variable. Hay un caso muy particular para la clase 4, que ya vamos a tratar de revisar, porque usualmente ahí tenemos la asistencia más baja de las clases, pero por ejemplo, en las ofrendas, vean la clase 1. O sea, no los alcanzamos, no los alcanzamos, lo cual es muy bueno. Justo a eso me refiero, que es personal. Es decir, cada clase establece sus propios blancos. Yo aquí lo único que estoy tratando de hacer es ponerles un panorama general de cómo está cada clase. Ahora que se reúna la clase, hay que establecer cuál es nuestro blanco, en cuál queremos crecer. Me gustaría que fuera en estudio, pero también me gustaría que apoyáramos en la parte de ofrendas y de asistencia. Y me gustaría sumar otra barra que todavía no hemos podido hacer, lo cual es obra misionera, ¿no? Pero bueno, estamos en el camino, estamos trabajando para lograr esto. ¿Para qué? ¿Para qué es importante alcanzar estos blancos? Resulta que
este trimestre nos vamos a concentrar en apoyar la obra misionera mundial, pero específicamente en la división norteamericana. En sus lecciones, en la parte final, viene el mapa, pero por si no lo hemos podido ver, este es el mapa de a donde vamos a estar ayudando. Ahora, ¿quieres leerme el número 1? ¿Cuál es el primer proyecto que vamos a apoyar? ¿Lo alcanzas a ver? Ese es el primero. Para allá van a ir nuestras ofrendas. El número 2, Memo, ¿me ayudas? En San Luis, Missouri. Ajá. Y Elia, ¿me ayudas con el 3? Sí. Perdón. Centro de Vida Humana y plantación de una iglesia en Baltimore, Maryland, Estados Unidos. Bueno, me parece que si sabemos los proyectos, entonces nos podemos poner de acuerdo qué es lo que vamos a apoyar, que sepamos hacia dónde van a ir nuestras ofrendas de escuela sabática. Queda de tarea ponerse de acuerdo en las clases, los blancos, estudio, asistencia y ofrendas. Vamos a continuar. Buenos días, feliz sábado. Y justamente el misionero del día de hoy es un agradecimiento por las ofrendas del 2021 y del 2028 que fueron justamente a esta región. Y hermanos, de verdad, le pidamos a Dios que enternezca nuestro corazón y podamos ser muy generosos. Esta historia es una prueba de que en realidad se hace la obra misionera en las escuelas. Y parte de esa ofrenda también va a ir a una escuela. La historia trata de Allison. Allison es una maestra de una escuela adventista en Holbrook, en Arizona, y cuando llegó a esa zona dice que fue la primera vez que escuchó hablar de los cambiapieles. ¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar de los cambiapieles? No, ¿verdad? A lo mejor pues ahí hemos escuchado algo y tenemos algo parecido por esta zona, ¿verdad? En los cambiapieles dice que es de la cultura navajo y dice que es una especie de brujo malvado que tiene poderes para transformarse en un animal, poseer un animal o hacerse pasar por un animal. Bueno, yo me recuerdo historias de cuando era pequeña, ¿verdad? De creencias así. Pero bueno, ella se pudo dar cuenta de que una niña en la escuela tenía mucho miedo porque dice que a ella le gustaba mucho silbar, tanto en la mañana, en la tarde, en la noche. Y cuando la niña lo escuchó silbar, le dijo, guarda silencio, por favor, pero de una manera muy asustada. Dice, ¿pero por qué? Dice, porque cuando se escucha silbar, dice, se le llama a los cambiapieles y nos pueden llevar. Y le dijo, no te preocupes, dice, cuando somos del equipo de Dios, eso no sucede, no tienes por qué tener miedo. Y bueno, pasaron los días y la niña se dio cuenta que pues no, Allison era muy tranquila y que ella también podría ser parte de ese equipo. Así que se le quitó el miedo. Pero en esa escuela no era la única niña que tenía miedo, no era la única persona. También había otra niña que se llamaba Enola. Enola tenía mucho miedo y parte de sus clases de equitación era ir a darle de comer y de beber a los caballos por la noche, pero a ella no le gustaba ir sola y siempre le decía a Allison, que era la profesora, que permitiera que alguien la acompañara y ella sí daba permiso siempre y cuando no tardaran más. Entonces se daba cuenta que tenía miedo, pero no sabía por qué. Y una mañana llegó Allison muy emocionada a decirle Enola muy emocionada a decir a Allison, que era la profesora, que un día anterior había podido ir a donde están los caballos, a la caballeriza, sola. Y dice, ay, oye, pues qué bien, y no tuviste miedo. Pues claro que tuve miedo,
pero yo quería ver qué pasaba. ¿Y qué pasaba de qué? Pues mira, me he dado cuenta que aquí en esta escuela, en la escuela adventista, no me pueden, no pueden atacarme o llevarme los cambiapieles. Y quería comprobar lo que así era. Así que en la noche pues se fue sola y dice, y no pasó nada. Dice, pues claro, pues no puede pasar nada, ¿no? Dice, no, dice, a veces hasta me he preguntado qué pasaría si yo pusiera un pie en la escuela y un pie afuera. Entonces, o sea, todavía tenía esa mentalidad la niña. Entonces, Allison sonrió con mucha ternura y se pudo dar cuenta de que no ya había sentido ese poder de Dios, que estaba dentro de las instalaciones, ¿no? Y que también ella podría ser parte de ese equipo y podría confiar en Dios. Entonces, para Allison está muy agradecida y manda ese agradecimiento porque el que no la hubiera podido ir sola representó una oportunidad para que ella se pudiera dar cuenta que Dios es digno de confianza. Y bueno, de eso se trató este misionero y ese es algo para que nos pueda a nosotros incentivar de alguna manera de que estas ofrendas van a ir a construir también otras escuelas para que otras personas puedan, en esas comunidades indígenas, como lo dijo Berito, puedan conocer la seguridad que podemos tener en Dios. Amén. Hola, queridos hermanos. La directiva de Escuela Sabática me solicitó dar la introducción para este nuevo trimestre a la lección y me da mucho gusto comentarles que estaremos estudiando, como ya se habrán dado cuenta, el Evangelio según San Juan. Este Evangelio nos invita a profundizar en la vida del Hijo de Dios, a fortalecer nuestra fe en Él como Salvador del mundo. Y saben, Juan es diferente de los otros evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, que son considerados sinópticos. Sinópticos viene de la raíz griega sinopsis, que significa visión conjunta o resumen. Los evangelios sinópticos se centran más en las enseñanzas éticas y morales de Jesús y en su relación con las personas y con el reino celestial. Pero por su parte, el evangelio de Juan se enfoca en la identidad divina de Jesús y en su relación con el Padre. Juan presenta a Jesús nada menos que como el Verbo eterno, el Logos, que existe desde la creación, desde el principio con Dios y que es Dios mismo. Si vemos Juan 1:1 nos dice, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y adiciona, este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Imagínense, si profundizamos en esto, veremos que nos remite no solo al momento de la creación de nuestro planeta, sino de todo, del universo entero, al inicio mismo de la eternidad. Vean qué cosas tan interesantes vamos a estudiar este trimestre. Juan resalta que Jesucristo es el único camino para llegar a conocer a Dios. Esta elevación de la figura de Jesús es fundamental para comprender la naturaleza divina de su misión. Esto nos permite entender la profundidad de su sacrificio y el papel en nuestra salvación. Además aborda temas como la expiación de Cristo, la vida eterna, el Espíritu Santo y la importancia de creer en Cristo y amar a los demás, amar a nuestro prójimo. La palabra creer aparece más que en cualquiera de los otros evangelios, 90 veces, lo que subraya que su tema central es la fe en Jesús como el Mesías. A través de historias y diálogos, Juan insiste en que la fe es un acto personal que transforma la vida del creyente. Este enfoque invita a una relación íntima con Cristo, más allá de la mera aceptación intelectual de las doctrinas. O sea que estaremos siendo invitados este trimestre a fortalecer, a enriquecer nuestra relación con el Señor. ¿Y en qué es diferente de los sinópticos? A mí me llamó mucho la atención esto, pues en que no incluye las parábolas de Jesús. ¿Ya sabían eso?
registra además solo 7 de sus milagros, incluyendo la resurrección de Lázaro, que no es mencionada en ninguno otro de los evangelios. También nos narra la exclusiva de cuando Jesús convirtió el agua en vino, que fue su primer milagro, el lavatorio de los pies a los discípulos en el aposento alto y todo el discurso en el huerto. Incluye además las entrevistas de Jesús con Nicodemo y con la mujer samaritana, mismas que no son mencionadas ni por Mateo, Marcos ni Lucas. Y preguntémonos, hermanos, ¿qué habría sucedido para que solo el apóstol Juan pudiera compartirnos estas historias fascinantes, donde Jesús estaba en el uno a uno con estas personas? ¿Acaso iba acompañando a Jesús y las presenció directamente? ¿O el maestro se las relató en privado? ¿O Dios se las reveló en Éfeso al final de su ministerio? Es algo que le podríamos preguntar al Señor y a Juan cuando lo veamos en el reino de los cielos. Les comparto 5 puntos que hacen al evangelio de Juan tan especial. 1. Juan es el último evangelio. Se estima que el apóstol lo escribió siendo ya anciano mientras estaba en Éfeso, antes de ser enviado a su reclusión en la isla de Patmos, donde escribió el Apocalipsis. Y por eso él nos ofrece una visión amplia, panorámica de la persona y la obra de Jesús, con reflexiones teológicas más desarrolladas que los demás apóstoles. 2. Juan es el evangelio más personal. A diferencia de los autores de los sinópticos, Juan se inserta en la historia del evangelio. Fíjense qué curioso, él nos explica que es el discípulo amado, que tiene una relación especial con Jesús. Es uno de los 12, incluso reclinó su cabeza en el pecho de Cristo en la última cena, y nos dice al final del evangelio que él es quien lo escribió. Y además, si recuerdan, Jesús al estar en la cruz le encomienda su cuidado a su madre, a María, y lo hace con Juan. Número 3. Juan es el evangelio más teológico. Para que quede claro, todos los evangelios son teológicos por derecho propio, pero los eruditos han señalado que el evangelio de Juan se distingue por las formas más directas y desarrolladas en que afirma una serie de verdades teológicas importantes. En primer lugar de la lista, por supuesto, que está su divinidad. Juan no pierde tiempo en este punto porque desde el primer versículo nos habla de que Cristo estaba con el Padre y que eran una sola cosa. Cuarto punto, Juan es el evangelio con más interrelación con el Antiguo Testamento. Qué curioso, comienza con un nuevo Génesis, que dice, en el principio era el Verbo. Arraiga la misión de Jesús a historias únicas, como la escalera de Jacob, la serpiente en el desierto, y presenta a Jesús como el cumplimiento de las fiestas de Israel, y nos dice que Jesús es el nuevo y mejor templo. Número 5. Juan es el evangelio más enfocado en el mensaje de la vida eterna. Todos los evangelios tienen el mismo mensaje, saber que Jesús es el camino al cielo, pero tenemos que reconocer que Juan lo hace de maneras memorables. Él menciona cuando Jesús le dice a Nicodemo que una persona para salvarse tiene que nacer de nuevo. En capítulo 3, versículo 3. Y Juan es quien registra quizá el versículo más famoso de la Biblia. ¿Cuál es, hermanos? Pues Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Muy bien, estas cosas son muy interesantes también porque al final nos dice cuál es el propósito de haber escrito el Evangelio y dice, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre, en el capítulo 20, verso 31. Para ser claros, los 4 evangelios son importantes, son especiales, inspirados y únicos, cada uno a su manera. Pero Juan ofrece una contribución única a nuestra visión del ministerio de Jesús y demuestra que la persona de Cristo es multifacética, profunda y que siempre hay más cosas que decir sobre él. Por ejemplo, en el capítulo 21, verso 25, dice, hay también muchas cosas que hizo Jesús que si se escribieran una por una, pienso que ni siquiera en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Qué maravilla, ¿no? Y saben, a los jóvenes también les corresponde estudiar el Evangelio de Juan este trimestre, claro, con el enfoque de las lecciones de inverso. Así que les animo, hermanos queridos, para que todos estudiemos diariamente este maravilloso libro. Sugiero que de inicio lo lean de corrido,
en su totalidad, en oración, con una mente abierta, con una visión renovada, ¿sí? Quitándonos ideas preconcebidas. Y les animo a que participen mucho en sus respectivas clases con comentarios enriquecedores y con muchas preguntas. Que tengan un feliz y bendecido sábado. Qué bonita introducción a la lección, ¿verdad? Estuvo muy hermosa. Ahora viene el momento más bonito. A ver, mi cereza del pastel, por supuesto que no me va a fallar, ¿verdad? Es, a ver, ¿quién se memorizó el versículo de la semana? Ah, ya sabía, mi cereza del pastel, la hermanita. ¿Se puede poner de pie y decirnos el versículo, hermana, por favor? Valiente siempre. Amén. Bueno, ahora sí vamos a repetirlo todos juntos, ¿ok? Y dice, 1, 2, 3. También hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro, pero estas fueron escritas para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida por medio de él. Y con esto, Juan, sí, cierto, Juan 20, 30, 31. Y con este bello versículo les invito a que inclinemos nuestro rostro para tener nuestra oración. Padre Celestial, te agradecemos la oportunidad inmensa que nos das de repasar tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a sentirte, porque tú eres el mejor maestro y tú eres nuestra fuente de vida, Señor. Permítenos, pues, estar muy atentos y escuchar estas palabras por medio de cada maestro, Señor, de Escuela Sabática. Bendícelos y llénanos de tu Espíritu Santo, Señor, y llena de gozo nuestros corazones, para que así todo este mensaje pueda permanecer en nuestras mentes y llevarlo a cabo en nuestras vidas diarias. Quédate, pues, te lo pedimos en Jesús. Amén.